Y vamos ya con nuestra mesa de actualidad, hoy protagonizada por el abogado José Antonio López Rodríguez. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Y por el director provincial de Educación, Juan Carlos Rodríguez Santillana. ¿Cómo estamos, Juan Carlos? Muchas gracias, buenas noches. Yo no sé, Juan Carlos, si los partidos políticos a la hora de hacer la candidatura para los próximos comicios municipales se fijan en los contertulios de este informativo. Porque otro que me quieren pispar, José Antonio, vas en el 14 del PP. Sí, bueno, pero como tú dices, bien dices, voy en un puesto bastante alejado. No sé si salgo elegido para trabajar por y para los burgaleses, significará que mi partido ha obtenido la mayoría absoluta y sería una estupenda noticia para la ciudad de Burgos. Hombre, ciertamente, y en el contexto político actual, ir en el número 14, como es tu caso, sí, es bastante difícil, ¿no? Sí, por la división de votos. La pregunta es, ¿vas en el 14 porque tú lo has querido o porque no había un sitio más arriba? No, porque así lo he pactado con el comité electoral. O sea, que podrías haber ido más arriba si hubieras querido. Hombre, no lo sé. Yo desde luego me he puesto al servicio del partido y donde hemos considerado oportuno que era buena o buen puesto tanto para el partido como para mí, así ha sido. ¿Cómo valoras los nombres que ha incluido Javier Lacalle? Pues yo creo que es una lista homogénea, llena de gente trabajadora, con ganas de servir y trabajar para y por Burgos, y entiendo que dentro de los tiempos que se nos avecinan es una buena lista. Gente que sorprende incluso su incursión en la política, aunque sean como independientes, como es el caso de Maribel Bringas, que es la directora de la Universidad Popular. Bien, probablemente es el signo de los tiempos concretos, ¿no? A llegar a las listas electorales personas que no son propiamente militantes o activistas activos en los partidos. Bueno, bien, en cualquier caso, como siempre, las listas electorales, especialmente las amplias de municipios, es una mezcla entre lo que el cabeza de lista desea y lo que la propia organización a la que representa quiere. ¿Algún nombre que quisieras destacar, tú que conoces bien a todos ellos, José Antonio? Hombre, yo distinguir a cualquiera de ellos por encima de otro me parecería incorrecto, con lo cual entiendo que es una lista total y absolutamente integradora, con buen engranaje entre cada uno de sus miembros y, ya digo, con una clara predisposición para trabajar por y para Burgos. Pues sí que se puede hacer algún comentario, como por ejemplo, Juan Carlos, que José Antonio Antón, actual concejal de festejos, va en el número 6, seguramente será la primera vez que entre elegido de verdad y no por casualidad, porque por desgracia ha fallecido alguien o ha tenido que sustituir a alguien. Por casualidad, no es por casualidad, sino simplemente las listas, si tienen todos los miembros, incluso suplentes, es precisamente porque puede ocurrir esto. Recordemos en esta legislatura que concluimos ahora el caso de Podemos, donde la marcha de un concejal devino en que 3 o 4 puestos más atrás entró otra persona porque los intermedios no querían. No, precisamente por eso se presentan listas un poco más amplias. José Antonio Antón, efectivamente, ha ocurrido en momentos anteriores que por bien la marcha de alguna persona a otras funciones o bien fallecimientos, incluso como ocurrió la legislatura pasada, pues ha podido entrar. No es más que otra forma de entrar. No tienen ello, por mi ver, ninguna connotación negativa, mucho menos para la persona afectada. Parece como que en esta ocasión sí que Javier Lacalle ha tenido cierta dificultad a la hora de elaborar esta lista. No solamente porque la ha presentado muy tarde, sino por, ¿sabes? Se deduce, ¿no? Un poquito haciendo una valoración global de todos los nombres. No, yo creo que se ha tomado el tiempo preciso y justo para lograr que todos y cada uno de los miembros que vayan a la lista se ajusten y no existan discrepancias o divergencias, como ha sido público y notorio que en determinadas ocasiones ha sucedido no solo en esta legislatura, sino en otras anteriores. Pero, Juan Carlos, ¿no crees que ahora tiene que ser difícil encontrar gente para completar una lista, un ayuntamiento importante o grande? Sí, estoy convencido que no solamente en ayuntamientos, en otras, para otras elecciones también, aunque es verdad que los ayuntamientos son de las listas más amplias, ¿no? Es difícil, pero la propia sociedad se ha encargado de que sea difícil, puede haber comportamientos no edificantes de los miembros de la actividad, de los cargos electos o de los cargos en general, yo me considero uno de ellos, ¿no? Pero la propia sociedad se ha encargado de situar a las personas. Recuerdo muy rápidamente un caso de una persona que tuvo que dejar después de una legislatura su cargo en una administración regional, en un parlamento regional, con una persona excelente, de referencias extraordinarias, pues simplemente porque por tener que hacer la declaración pública de sus bienes, algo que me ha parecido siempre absolutamente aberrante. Una cosa es que los cargos públicos tengan que hacer ante notario al comienzo de la legislatura declaración de sus bienes y ahí queden para lo que hubiera
para lo que fuera necesario, y otra cosa es que se publiciten. Una persona que con su trabajo, a lo largo de 30 años de trabajo, había conseguido tampoco grandes cosas, pero había conseguido una serie de patrimonio, una estabilidad. Bueno, pues dijo, es que al hacerlo público parece como que es que he sido un delincuente. Parece por esa mentalidad franciscana tradicional que tenemos en España, que el buen político es aquel que es pobre de solemnidad, o aquel que con sus 50 años tiene 30 euros en la cuenta, o sea que no ha conseguido hacer nada en su vida de provecho. Bueno, pues eso que en Europa está muy penalizado, en las sociedades de cultura protestantes está muy penado, aquí parece que está absolutamente bien visto y potenciado. No solamente conocíamos la candidatura in extremis, prácticamente agotando el plazo, ¿no?, del Partido Popular y también de Ciudadanos a las Cortes, sino de Vox, que ha sorprendido el nombre del candidato a las Cortes Regionales, Iñaki Sicilia. Pues sí, bueno, yo creo que ya era el rugby. Sí, pero yo creo que ya era público y notorio. Además, yo sí lo conocía, que Iñaki tenía esas tendencias, porque no en vano Iñaki, yo lo conozco desde hace muchísimos años, tiene buenos amigos dentro del partido político Vox, no solo aquí, sino incluso dentro de la Comunidad de Castilla y León, incluso en Valladolid. La presidenta provincial de Valladolid de Vox, amiga mía también, desde que teníamos 14 años, es muy amiga de Iñaki Sicilia. No, decía porque hay que pueda pensar, ¿no?, en que le está dando la cara a la imagen por un equipo de deporte burgalés como el rugby, significarse pues que como igual puede tener algún tipo de comentario más allá, ¿no?, de una candidatura. De hecho ya ha habido problemas en Twitter porque sí que se le ha afeado esa conducta. A eso me refería. Sí, estamos entre lo que puede serlo perfectamente, y entre lo que debe ser. Probablemente, pues, me parece que si tenía inquietudes políticas, como no va a poderlas tener, y es legítimo que las tenga, pues a lo mejor dentro de unos años, cuando su trayectoria al frente de una entidad deportiva sea más dilatada y esa entidad deportiva tenga una mayor consolidación, una mayor trayectoria, pero en estos momentos, con lo que para Burgos ha significado durante esta temporada el club de rugby, que su presidente esté en una candidatura me parece, a mí no me parece estéticamente correcto. Repito al principio, desde el punto de vista formal es intachable. Igual tenemos que avanzar un poco, ¿no?, todos en general, pero yo y no juzgar a la gente por el color político. Yo comparto lo que él dice. Yo personalmente, como opción personal, yo sí hubiese dimitido, pero hemos de recordar que personas... miembros de determinadas asociaciones presentes en la vida social burgalesa han formado parte de listas de partidos políticos de la izquierda y no se les ha reprochado absolutamente nada. Sin embargo, en este caso parece ser que sí que han salido en tropel pues miembros de determinada del sector de la izquierda afeándole dicha conducta a Iñaki Sicilia. Insisto, yo personalmente, para no confundir intereses, hubiese dimitido, hubiese dejado la presidencia del equipo de rugby. Juan Carlos, brevemente, por favor. No, depende en qué institución, en qué tipo de institución sea. Por ejemplo, digamos que el decano de un colegio profesional, pues tiene menos, para mí tiene menos relevancia en este sentido. Pero yo creo que el carácter interideología, intersocial que tiene un club deportivo debe ser preservado en la medida de lo posible. Bien, pues tenemos que hablar del tema de los dos últimos días, ese famoso debate a 4 con los candidatos de los principales partidos, PP, PSOE, Podemos, Unidas Podemos y Ciudadanos. Vamos a ver un pequeño resumen ahora, pero solamente os pido un titular de 5 segundos sobre el debate de ayer y de antes de ayer, Juan Carlos. Para mí este formato de debates no tiene ningún sentido. José Antonio. El primer debate yo lo definiría como un debate total y absolutamente encorsetado, y el segundo debate pues parecía ser un debate hecho a medida del presidente del gobierno, que se mostró bronco, difuso e incluso con ciertas muestras de desconocimiento intelectual. Bien, pues los partidos encaran ya la recta final de la campaña tras los 2 debates consecutivos. Anoche en A3 Media, Pedro Sánchez habló abiertamente de pactos postelectorales en un segundo asalto con constantes interrupciones y enfrentamientos muy ásperos entre ellos.
Las mentiras vuelan. Por primera vez Pedro Sánchez habla sobre un hipotético pacto con Ciudadanos, aunque no con rotundidad. Bueno, no está en mis planes el intentar pactar con un partido que lo que ha hecho ha sido poner un cordón sanitario al Partido Socialista. Cordón de la corrupción. Con quién no vas, llega al suelo. Dime con quién no vas y te diré con quién vas, señor Rivera. El PP igual. Estamos dispuestos a formar gobierno con el Partido Socialista. Lo que no termino de entender es por qué el Partido Socialista no aclara que no puede llegar a un acuerdo con Ciudadanos. Arnaldo Otegi ya ha dicho en una entrevista que quiere darle los votos al señor Sánchez. Me imagino que tendría que tener cuidado, porque una persona experta en secuestrar sabe pedir rescates a cambio de todo, también de los votos. Reproches por los pactos y también en materia de violencia de género. El ideólogo, la ultraderecha. El responsable, quien lidera el gobierno de la Junta de Andalucía. Echen a los maltratadores y luego hablan ustedes de lo que dice Cayetana Álvarez de Toledo. Uno de los momentos tensos llegaba con un intercambio de libros. Y le he traído un libro que usted no ha leído, su tesis doctoral. Yo tengo otro libro que regalarle, que es el de Santiago Abascal y el de Sánchez Dragó. Era un episodio más de un debate áspero. Que el señor Sánchez ha convertido en una muñeca rusa, una matrioska. Usted podrá repetir 1000 veces una mentira, pero es falso. Claro, y nos va a hablar usted de mentiras. Es que no deja de mentir, es un fake. Los espectadores y la gente que nos está viendo se merece que tengamos un debate sin insultarnos. Así llegaban al minuto de oro. Necesitamos unir ese voto, porque si no dividiríamos a los españoles. Si estas dos derechas que están presentes, junto con la otra derecha que está ausente, suman, van a hacer en España lo que han hecho en Andalucía. Hay que mirar hacia adelante y nuestros hijos son el futuro. La historia la escribes tú. Sí se puede. De este modo pedían el voto ante más de 9,5 millones de espectadores. Pues esa altísima audiencia, casi 10 millones de espectadores entre los dos canales que tiene A3 Media, pues hacen ver, Juan Carlos, que en España el tema político nos interesa y queremos conocer algo más de los que aspiran a ser nuestros representantes. La pregunta es, ¿hemos recibido ese algo más que todos queríamos ver en un debate? Es que en un debate no puede haberlo, es imposible. Sobre todo en este formato de 4 y en algunos que ha habido en televisión española días pasados hasta de 5, es imposible que haya debate. Lo que hay es que pequeños videoclips, cada uno en el tiempo que tiene establecido, incluso ayer con la temática que se le preestablecía, a ver si consigue meter el mensaje concreto que quiere. Pero eso nada tiene que ver con un debate. Un debate es posible en ese tiempo hablar, por ejemplo, en profundidad de las pensiones, de la deuda pública, del déficit público, de la defensa transnacional. Es imposible. Solamente sería posible si fueran debates a dos, a lo suma 3, pero probablemente a 2 y muy cruzados, de forma que a lo largo de 15-20 días hubiera debates monográficos no solamente de los líderes de los partidos, sino de otras personas significativas y formadas en esos aspectos concretos, de suerte que nos podíamos evitar los mítines. ¿Por qué? Porque los mítines no se hacen para la gente que va, que suele ser convencida, se hace para que salgan en televisión. Luego, si los minutos que salen en televisión de esos mítines se juntan y se hacen en debates monográficos, eso sí que tendría verdadero sentido. La fórmula que tenemos, evidentemente, de debates, es más, si cogemos a un actor bien formado en dialéctica o en monólogos, es capaz de hacer un debate fantástico. Alguien puede estar ahora de los que nos ven, no, pero es que yo ya sé, o sea, la clave está en que yo ya sé, no el debate, sino que yo ya sé previamente. Pueden ocurrir cosas, un ejemplo único. Año 2008, un debate entre Pedro Solbes y Pizarro. Ese debate lo ganó Pedro Solbes, claramente tenía mucha más capacidad. Pedro Solbes reconocía poco tiempo después, apenas 2 años, que había mentido. Literalmente había mentido. El 2008 que sabíamos él sabía lo que venía encima de la crisis. Luego, ¿para qué sirvió el debate? Precisamente para ahondar la crisis que nos ha venido después. Pues los 4 candidatos tenían la firme intención de intentar bajar el tanto por ciento de indecisos que todas las encuestas están dando recientemente. La pregunta, José Antonio, a ti es, ¿crees que algún indeciso con esto que hemos visto ayer y antes de ayer se ha aclarado? Yo creo que únicamente y exclusivamente se ha producido eso en el sector de la izquierda. Es decir, me explico. Creo que algún votante de Podemos que tenía intención de votar Partido Socialista va a volver al redil y va a votar Podemos. Pero el resto de candidatos, el resto de indecisos, yo creo que no han conseguido arrastrar ningún voto. Es más, yo creo que Albert Rivera, con el tono bronco y cortante que tuvo ayer, atacando a quien no es su adversario en el espectro político excesivamente, ha conseguido, y así lo demuestra en parte Twitter, porque me he molestado en verlo, ha decidido no votar Ciudadanos. Gente que tenía seguro votar Ciudadanos.
Hombre, sí que es cierto que quien más ha podido sorprender ha sido Pablo Iglesias, porque su actitud no era la habitual. Sí que es verdad que mandaba unos mensajes a la ciudadanía de esto se pega, pero yo no me pego, yo estoy aquí para lo que estoy, para los Es una postura problemas. impostada, es una postura impostada. Este es el problema del modelo de debate, claro. Yo creo, sinceramente, que llegó a esos dos debates con los datos malos de las encuestas en la cabeza. No, pero dijo, hay que cambiar la estrategia. ¿Y lo ha conseguido? No, ¿Lo ha conseguido? la estrategia no la marca él, la marca su jefe de prensa, un brasileño de apellido italiano que no recuerdo. Con lo cual es muy curioso. La estrategia es una cosa distinta a la ideología. Yo imagino al habitual o tradicional, los últimos años votante de Podemos, viendo a una Ursulina, una serie allí. Porque es que, ¿dónde estaba el que decía que acosar a los políticos de su domicilio era un jarabe democrático? ¿Dónde está el que sentía absoluto placer viendo cómo pegaban a los policías? Pues está en una casa, muy bien, en un verdadero palacete en la Sierra Madrileña, donde no admite que vayan a hacerle scratches y donde la policía, que él sentía tanta satisfacción en que les pegaran, está custodiándole la puerta. Esto ayorna mucho, ¿eh? Un chalet con buena piscina y campo en la Sierra Madrileña ayorna muchísimo. Bueno, pues yo creo que es una postura premeditada, es algo buscado, claro, no es la real. La real es la que ha descrito como estrategia. Me parece por eso los debates, lo importante es saber cuál es la trayectoria ejecutoria dialéctica de un partido político, no lo que ayer pudiera decir, porque uno se puede travestir durante hora y media en lo que quiera. Bueno, pero también ver el temple de los candidatos, eso es importante, ¿eh? Y verles durante 2 horas cómo tienen que bandear diferentes temas, cómo tienen que intentar escurrirse de la pregunta de los presentadores o del golpe que acaba de meter tu compañero candidato. Y Pedro Solbes también lo hizo. ¿Y a dónde nos llevó? Un cara a cara es diferente que un debate a 4. Es el problema de precisamente el presidente del gobierno no quiso ese cara a cara porque sabía que estando 4 iba a poder escurrir los bultos y esconderse detrás de los zascas o de los ataques que pudieran realizar Rivera a Iglesias, Casado a Iglesias y demás. Bien, los candidatos sean los protagonistas ayer y antes de ayer, y hoy para nosotros los protagonistas eran los ciudadanos. En la calle hemos escuchado opiniones de todo tipo, incluso hay quien no quiso ni encender la televisión. Los adjetivos más utilizados para definir los dos únicos debates con Sánchez, Casado, Iglesias y Rivera son estos. Sobreactuados, broncos, como a la hostia. Muy bronco. Grito, tengo razón. No dicen la verdad, creo que está todo preparado. No me convencen de nada ya a estas alturas. Ni lo vi. Y esperaba más tema Cataluña y yo creo que está bien, que también se hable de Cataluña, pero no tanto. Que estuvieron mejor, yo creo, casi todos, incluido el cura. Yo era de las indecisas, de los indecisos, y yo ahora mismo sí que estoy convencida. Ayer es que ya me lo dejó bastante claro que iba a votar. Bueno, le pondría un 5 raspado. Le voy a decir un 6 por ser muy benévola. Pues por lo menos ha servido para que se aclare una indecisa. Una indecisa, pero que sepamos nosotros. Es nomás como cuando uno pregunta por el precio de la cesta de la compra. Siempre me decir que encarece, que está cada día más cara. Los datos demuestran que no. Es bueno, bien, normalmente las contestaciones de este tipo son de esto, ¿no? Que mal, que no. Bien, esto no. Muy bien, pues hasta aquí nuestra mesa de actualidad. Muchísimas gracias a sus protagonistas de hoy, José Antonio López Rodríguez y Juan Carlos Rodríguez Santillana. Buenas noches, hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta aquí la opinión, 2 minutos y mucha información.